que olvidar que el chavismo es una religión. Es decir, el chavismo es una comunidad emocional, es una cultura política, es una identidad de clase o una identificación social. Y eso le da mucha cohesión. La mayoría de los chavistas, la mayoría de los que simpatizan con el modelo de inclusión propuesto por el presidente Chávez, se cohesionan, independientemente del malestar y el descontento, se cohesiona alrededor del gobierno nacional y del liderazgo de Nicolás Maduro. De esas palabras me surgen dos inquietudes. La primera de ellas, la evaluación positiva de la gestión de Nicolás Maduro, ¿es producto de obra de Nicolás Maduro o es producto de la falta de sintonía de la oposición al no encontrar un espejo en el cual mirarse el ciudadano? Esa es la primera. Tiene que ver con un voto de fe, con un voto de esperanza. Tiene que ver con el respaldo a un modelo de país, a una visión de país y de sociedad, al llamado modelo de inclusión, que reconoce, reivindica y le otorga visibilidad a los sectores populares. Esos son factores importantes. La pobreza no es solamente un problema económico. Yo insisto mucho en que investigaciones realizadas en el mundo entero se les pregunta a los sectores populares, a los pobres, ¿qué es lo que más duele de ser pobre? Y la mirada de desprecio le gana al hambre. La mirada de desprecio surge con mucho más intensidad como lo que más duele de ser pobre que el hambre o las necesidades materiales. Entonces ese discurso del amor que de alguna manera estableció el presidente Chávez le ha otorgado un liderazgo que va más allá del descontento y el malestar. Voy con la segunda inquietud. El chavismo es una religión. Quizás yo me atrevería a decir, Chávez era una religión. Era un líder religioso. El chavismo existe, el chavismo perdura. O sea, uno siente, el presidente se murió y el fervor que despertó durante sus exequias, uno no lo vive en la calle. E incluso uno ve cómo el gobierno de manera recurrente está tratando de despertar la figura del presidente Chávez. El himno nacional que ellos tocan en los medios del Estado es cantado por el presidente Chávez. Cada 5 minutos inventan un acto para ir para el cuartel de la montaña y presentar obra del presidente Chávez. Tratan de verse como que esto no soy yo, sino que es Chávez. Claro, el chavismo, ¿qué es una religión? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por religión? Es un sistema de creencias, de ideas, de emociones, compuesto por rituales, pensamientos, y hay un objeto de devoción. Esto le otorga a los seguidores, a los devotos, unos marcos de orientación, de interpretación y el objeto de devoción. En ese sentido es que entendemos el chavismo como religión. Eso se ha mantenido. No es cierto que el chavismo haya perdido fuerza. En las elecciones presidenciales pasadas, más de la mitad del país votó por un candidato desconocido. Además que había... Pero eso desconocido, disculpa que interrumpa, es entre comillas, porque era una figura pública del gobierno ligada al presidente durante 14 años de gestión. Pero viene en el Parlamento, viene en el Ejecutivo. Pero no había una imagen alrededor de la figura de Nicolás Maduro. Pero estaba ungido por el presidente. Exacto. ¿Quién resulta finalmente vencedor en las elecciones presidenciales del 14 de abril pasado? El presidente Chávez, muerto, ya fallecido. Uno de los errores de la oposición ha sido subestimar el fenómeno que ha significado el chavismo en estos últimos 14 años.